En el documental de hoy vamos a hablar del animal más importante del planeta y también del más importante para los seres humanos. Un animal que no domina por la fuerza, ni por el tamaño, ni por el miedo. Hablamos de las abejas. Y ahora la pregunta es inevitable. Si las abejas desaparecieran por completo, ¿qué pasaría con nuestra supervivencia? En este documental vamos a entrar a fondo en esa pregunta. Vamos a entender cómo funciona una colmena por dentro, cómo viven las abejas, qué papel cumple cada una, cómo producen el alimento que sostiene la vida y por qué su desaparición podría provocar un colapso silencioso, primero en México y después en el resto del planeta. Para entender por qué nuestra supervivencia depende de ellas, primero tenemos que observar a la abeja de cerca. A simple vista, una abeja puede parecer frágil, pero su cuerpo es el resultado de millones de años de adaptación. Sus ojos no funcionan como los nuestros. Las abejas poseen ojos compuestos, formados por miles de pequeñas unidades. Gracias a ellos, pueden detectar movimientos rápidos y ver patrones invisibles para el ojo humano. También perciben la luz ultravioleta, lo que les permite identificar flores que para nosotros parecen completamente iguales. Sus alas baten cientos de veces por segundo. No solo sirven para volar, sino también para regular la temperatura de la colmena y comunicarse a través de vibraciones. El cuerpo de la abeja está cubierto de finos pelos. No es decoración. Es una herramienta perfecta para atrapar polen y transportarlo de una flor a otra. Un cuerpo diseñado para una misión solo tiene sentido cuando se une a miles de otros iguales. Cuando una nueva colmena va a comenzar, no es la reina quien decide dónde vivir. Las primeras en salir son las abejas exploradoras. Ellas recorren el entorno en busca de un lugar seguro, protegido del viento, de la humedad y con una temperatura estable. Cuando encuentran varias opciones posibles, las abejas comparan los lugares. No hay una líder visible. La decisión se toma por consenso. Una vez elegido el sitio, comienza la construcción. Las responsables de construir la colmena son las abejas obreras. Ellas producen la cera con su propio cuerpo y la moldean para crear los primeros panales. En pocos días aparecen las primeras celdas. En aproximadamente 2 a 3 semanas, la colmena ya tiene una estructura funcional. Entre 1 y 2 meses, la colmena se convierte en una ciudad completamente activa, capaz de albergar miles de abejas. La producción de miel comienza muy pronto, tan pronto como hay flores disponibles y espacio para almacenar alimento. Pero ese primer alimento no es un excedente, es una reserva vital para la supervivencia de la colmena. En muy poco tiempo, una ciudad entera puede surgir del silencio. Por fuera, una colmena puede parecer simple. Puede estar dentro de un tronco, en una cavidad de un árbol, entre rocas o en estructuras creadas por el ser humano. Las abejas no eligen cualquier lugar. Buscan espacios protegidos del viento, de la humedad excesiva y de los cambios bruscos de temperatura. Por dentro, la colmena es completamente diferente. Es una ciudad viva, organizada en miles de celdas hexagonales hechas de cera. Cada parte tiene una función. Nada está colocado al azar. En el centro de la colmena se encuentra la zona más importante. Allí es donde vive la abeja reina y donde se depositan los huevos y se desarrollan las larvas. Alrededor de esa zona central se almacenan los alimentos, el polen, que sirve como fuente de proteína, y la miel, que funciona como reserva de energía.
Los zánganos y las abejas obreras se mueven constantemente por la colmena, pero siempre respetando esta organización interna. En una sola colmena pueden vivir entre 20.000 y 60.000 abejas, todas compartiendo un espacio relativamente pequeño, manteniendo la temperatura, la limpieza y el funcionamiento del lugar. Nada duerme por completo. Incluso cuando afuera todo parece quieto, dentro de la colmena la vida continúa. La miel no es un producto creado para los seres humanos. Para las abejas, la miel es supervivencia. Cada gota de miel funciona como una reserva de energía. Es el alimento que permite que la colmena siga viva cuando las flores desaparecen, cuando llega la sequía o cuando el clima ya no permite salir a recolectar. Las abejas consumen la miel todos los días. La utilizan para alimentar a las obreras, a las larvas y para mantener activa a toda la colonia. Durante los periodos de escasez, la miel se vuelve el recurso más valioso de la colmena. Sin ella, la colonia no sobrevive. Por eso, producir miel no es un exceso, es una necesidad. Para llenar una sola celda de miel, miles de flores deben ser visitadas. Un trabajo constante, silencioso y repetido miles de veces cada día. La miel no es lujo. Es el combustible que mantiene en movimiento una de las estructuras más importantes de la naturaleza. Pero la historia de la miel no termina en la colmena. En México, la miel acompaña a las personas desde hace siglos. Mucho antes del azúcar industrial, la miel ya formaba parte de la alimentación, de la medicina tradicional y de la cultura de muchas comunidades. Desde tiempos antiguos, la miel fue utilizada como fuente natural de energía, como alimento y como ingrediente en preparaciones cotidianas. Nutricionalmente, la miel aporta carbohidratos naturales que entregan energía rápida, pequeñas cantidades de proteínas minerales y compuestos con acción antibacteriana. No es un alimento milagroso, pero sí un recurso natural valioso cuando se consume con equilibrio. En México, la miel aparece en bebidas tradicionales, recetas caseras, preparaciones artesanales, usos medicinales populares. En algunas regiones, especialmente en el sur del país, la miel de abejas nativas, como la melipona, es considerada un producto especial, heredado de conocimientos ancestrales. Para muchas personas, la miel no es solo un alimento, es parte de la identidad, del territorio y de una relación antigua entre humanos y naturaleza. Y cuando algo tan antiguo desaparece, las consecuencias no se quedan solo en la naturaleza. La desaparición de las abejas no provocaría un desastre inmediato. No habría explosiones, no habría caos visible de un día para otro. El colapso comenzaría en silencio. Primero desaparecerían las flores. Luego, los frutos serían cada vez más escasos. Las semillas dejarían de reproducirse y los campos producirían menos alimento. Sin abejas, muchas plantas simplemente no podrían existir. Y sin esas plantas, los animales que dependen de ellas también comenzarían a desaparecer. Para los seres humanos, las consecuencias llegarían poco a poco. Menos alimentos disponibles, precios más altos y sistemas agrícolas cada vez más frágiles. En México, esto afectaría tanto a los campos como a las ciudades, desde los productores rurales hasta los mercados y la vida cotidiana de millones de personas. La extinción de las abejas no significaría el fin inmediato del planeta,
pero sí marcaría el inicio de un desequilibrio profundo, difícil de detener y casi imposible de revertir. El caos no comenzaría con ruido, comenzaría con la ausencia. Entender esto cambia la forma en que vemos el mundo. Las abejas no dominan por la fuerza, no imponen miedo, no hacen ruido, sostienen la vida cumpliendo una función invisible, día tras día, flor tras flor. Su importancia no está en lo grandes que son, sino en lo irreemplazables que resultan. Entender a las abejas es entender que el equilibrio del planeta no depende siempre de lo que vemos, sino de aquello que trabaja en silencio. Este documental forma parte de un proyecto independiente. Si este tipo de contenido tuvo sentido para ti, deja tu like, escribe desde donde nos ves, comparte y suscríbete al canal. Gracias.